Muy buenas a todos, el Rapsoda Blaugrana al habla. Vamos con este asunto que quería tocar ya desde hace un par de días. Vamos con Miguel Galán, vamos con Negreira, vamos con el juez instructor Joaquín Aguirre. ¿Le recordáis? Está retirado ya, pero bien que la armó. La armó hace ya, bueno, pues cosa de año y medio, cuando se sacó de la chistera que nuestro amigo Negreira era funcionario público, acusando al Barça de cohecho. En aquel auto en el que el juez Aguirre se le ocurría aquella burrada, hicieron solamente hincapié en este hecho. El Barça acusado de cohecho, de cohecho, de cohecho. Pero había más. Había más. Hoy Miguel Galán ha rescatado ese auto, precisamente de esta página web, de estas marionetas cutres, baratas, pordioseras, me atrevería a decir. Sí, creo que el término es pordiosero, ¿no? Porque la puesta en escena es propia de pordioseros, baratos. Esa página web en la que primero un informe de Hacienda, en el que comprobamos cómo la prensa se cayó cosas, que decir de los desgraciados que pululan por redes, ¿no? Y han vuelto a hacer lo mismo con el auto de Joaquín Aguirre. Han vuelto a hacer lo mismo porque cita, comenta algo que es muy importante también. No te lo vas a creer. Joaquín Aguirre descartando que haya corrupción deportiva. ¿A que esto no lo habías escuchado? Claro que no. ¿Qué coño vas a escuchar? Si toda la prensa está para perjudicar al Barça porque es un equipo catalán. ¿Estás con el victimismo? No, no estoy con el victimismo. Te estoy diciendo lo que hay. Es eso lo que hay. No, aquí no. Que sí, hombre, que sí, ¿qué es eso? Es por eso, todo es por eso, hombre. ¿No ves que todo es por eso? Yo ya sé que todo es por eso. Por eso a mí no me pillan estos gilipollas. ¿Lo entendemos? ¿Sí o no? Por eso entiendo también lo que hacen. Caraduras. Que tenéis la cara muy dura. Paletos. Miguel Galán nos lo desglosa aquí. Aguirre desactivó la pieza clave. El juez descartó la corrupción deportiva en el caso Negreira en su propio auto. El juez Aguirre descartó expresamente la existencia de delito de corrupción deportiva, motivándolo de forma detallada en un auto en el que razona la reconducción de los hechos al cohecho funcionarial. El auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, bajo la instrucción del magistrado Aguirre, adolece de una contradicción estructural que compromete su coherencia interna y su racionalidad subsuntiva. Toda la fundamentación jurídica de la resolución se construye sobre una única premisa: que los directivos federativos y, en particular, el vicepresidente del CTA ostentan, a efectos penales, la condición de funcionario público. En tanto, la Federación Española de Fútbol actuaría como entidad jurídico-pública en el ejercicio de funciones delegadas. De esa premisa, el instructor extrae, de forma expresa y excluyente, la consecuencia típica de que, abro comillas, no estamos ante un delito de corrupción deportiva entre particulares del artículo 286 bis 4, sino ante un delito de cohecho de los artículos 419 al 427 del Código Penal. Así, el propio auto recoge literalmente lo siguiente: por tanto, la propia directiva europea nos pone en el camino que este magistrado estima correcto para la tipificación penal de los hechos.
No estamos ante un delito de corrupción deportiva entre particulares del artículo 286 bis.4, sino ante un delito de cohecho de los artículos 419 al 427 del Código Penal. A partir de esta afirmación inequívoca, el órgano instructor se sitúa procesalmente en una encrucijada de coherencia interna. Si en una resolución firme dentro de una misma pieza se ha descartado expresamente la existencia de delito de corrupción deportiva por idoneidad típica del artículo 286 bis.4 del Código Penal respecto de directivos federativos considerados funcionarios, una eventual posterior vuelta a la calificación de corrupción deportiva, una vez descartado el cohecho, entraña un serio problema de congruencia y de seguridad jurídica. Ahora bien, el tipo de cohecho funcionarial y el de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo son recíprocamente excluyentes, precisamente sobre el dato de la condición del sujeto. El primero presupone funcionario público, el segundo su ausencia, al exigir que la relación se entabla entre particulares. Son, por definición, alternativas incompatibles, no acumulables sobre un mismo factum y un mismo sujeto. La incoherencia es, pues, palmaria. El instructor afirma, de modo categórico, que la conducta no es corrupción deportiva y, sin embargo, mantiene esa misma calificación en la parte dispositiva como imputación alternativa. Se produce así una antinomia entre fundamentación y fallo, una motivación orientada en exclusiva a sostener el cohecho que convive con un dispositivo que conserva el tipo lógicamente negado. Esta contradicción, lejos de ser inocua, evidencia un derecho de subsunción que la propia Audiencia Provincial de Barcelona apreció al revocar la resolución, erosionando la seguridad jurídica y el derecho de defensa de los investigados. En resumen, que resulta incoherente mantener la imputación por corrupción deportiva cuando el propio juez Aguirre la descarta y no consta un solo partido amañado ni un solo árbitro que haya percibido pago ilícito. Imagen obtenida de, bueno, pues la web de estos frikis. Creo que frikis es el término, ¿no? Más apropiado, ¿no? Leonardo Dantes, Tony Luna, Paco Porras. Les tenéis en YouTube también, y en Twitter. Con otros nombres, pero con el mismo estilo y sobre todo, como digo siempre, con la misma pinta. Con la misma pinta que estos. Fíjate tú, ¿no? Cómo estas cosas no trascienden en prensa. Fíjate tú. Aquí se retoma después la corrupción deportiva. Bien. Pero aquí hay un hecho que es muy importante. Precisamente esa frase, ese reconocimiento de que, bueno, pues hay que tipificarlo como cohecho, descartando la corrupción deportiva. Ya os he dicho en más de un vídeo, en muchas ocasiones, que esto del cohecho fue importantísimo para la inocencia del Barça. ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, esto del cohecho se produce ante la incapacidad total y absoluta, de instruir el caso por la vía de la corrupción deportiva. Así de fácil, así de sencillo. No hay más ciego que el que no quiere ver, y no hay más tonto que aquel que no quiere entender. Yo creo que era una conclusión lógica y evidente, ¿no? Cuando ves que este fulano se atrevía a intentar imputar cohecho al Barça, dices tú, bueno, es que este está desesperado, claro. Está desesperado porque no tiene pruebas para instruir el caso por corrupción deportiva. Y es, efectivamente, lo que ha sucedido y lo que un año después sigue sucediendo. Siguen sin nada. Son incapaces de instruir el caso
por corrupción deportiva, porque no hay pruebas, porque ni siquiera tienen una cadena indiciaria sólida, a pesar de que algún payaso te intente decir lo contrario. Payasos que saben perfectamente que mienten. Frikis. Frikis. El complejo. Barcelonitis. Un fuerte abrazo del Rasoda Blaugrana. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos!